TV Digital y Pachanguera Radio. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados que ha aceptado la invitación de este servidor y que lo habíamos buscado y que al fin ya lo tenemos con nosotros, que es el doctor Ricardo Sosa, un experto conocedor de los procesos que se han venido dando en nuestro país, que es el manejo de la criminología y esta situación que se da de los niveles de violencia que ha vivido el país, pero que se tienen información acerca de cómo va el proceso, y una de las personas conocedoras de esto es el doctor Sosa. Quiero darle la bienvenida, buenas noches y gracias por aceptar la invitación, doctor. Licenciado Mario Arévalo, que Dios le bendiga. Gracias. Un fraterno saludo desde la ciudad capital de San Salvador, El Salvador, en la América Central, para todas sus radioescuchas, para todos los cibernautas que siguen su gustado programa. Que Dios bendiga también a toda la ciudad de La Unión y a todo el equipo de trabajo que hace posible esta producción. Bueno, hay un proceso, le decía, un proceso histórico que registran todas las naciones acerca de cómo está su situación desde diferentes puntos de vista, como es la economía, la salud, el medio ambiente, la educación y todo lo demás. Hay un aspecto importante en nuestro país que es la seguridad. Y la seguridad y los niveles de delincuencia que hemos tenido por mucho tiempo, que hoy, con los datos y la información que se está manejando, arroja que el país vive en un momento totalmente distinto como se vivía en años y en décadas anteriores. ¿Cómo usted puede sintetizar lo que ha sido la evolución de las pandillas y cómo está hasta ahora, doctor? Sin duda, una pregunta que requiere posiblemente toda una serie de programas en Controversia Radio Digital, pero trataré de hacer un resumen sucinto para ubicar a todos los radioescuchas y cibernautas. Pandillas existían en El Salvador cuando yo era un joven, un adolescente, y caminaba por las diferentes colonias de San Salvador. Con mis compañeros de colegio nos encontrábamos a los pandilleros criollos salvadoreños, cuyas pandillas tenían características completamente diferentes a las que ha conocido la generación actual. Nosotros nos encontrábamos con estos pandilleros que no trabajaban ni estudiaban, pero no eran violentos, no eran agresivos, no cometían delitos y en alguna ocasión pues pedían alguna moneda, y si uno quería y podía, les podía colaborar. Si usted decía que no, pues lo dejaban pasar. Pasaban en las esquinas bailando breakdance y eran jóvenes a los cuales nosotros les denominábamos vagos. Con esa misma indiferencia, con esa misma insensibilidad que nosotros los veíamos, así los vio todo el Estado salvadoreño, porque eran jóvenes marginados y excluidos, que residían en zonas pobres o en comunidades marginadas y excluidas. Mientras tanto, en los Estados Unidos de Norteamérica, desde entre 1850 y 1899, ya existían alrededor de 150 pandillas criminales. Y todo el siglo pasado, estas pandillas, principalmente en California, específicamente en Los Ángeles, desarrollaron toda una actividad delictiva criminal. Cuando se firma el acuerdo de paz, como se le denomina, vienen dos primeros vuelos en ese año con el registro de matrícula, y existen los nombres de todos esos salvadoreños deportados en esos primeros dos vuelos que traían antecedentes penales, criminales y delictivos por ser parte de pandillas criminales en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Cuando llegan a El Salvador, encuentran uno de sus principales fuentes de reclutamiento a las pandillas criollas, porque eran jóvenes que no tenían una identidad propia, que no trabajaban, que no estudiaban, y por supuesto al ver llegar a los salvadoreños vestidos diferentes, con grandes cadenas de metal, portando pantalones completamente flojos, camisetas con números grandes, con gorras rectas, puestas de diferentes maneras, zapatos, tenis blancos y negros,
realmente los vieron como un gran referente. Y ahí inicia el origen del odio, el origen de lo que son la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 en El Salvador, como las principales pandillas criminales que se establecieron de 1992 hasta finales de la década de los 90. Esta situación que hemos estado viviendo y estos niveles de violencia que se vivieron en este proceso de enquistamiento de este tipo de pandilla, hay unas personas que son responsables de haber dejado que esto haya evolucionado y que las mismas pandillas hayan mutado. ¿Se puede percibir desde esa manera, doctor? Mi opinión, licenciado Arévalo, es que el principal responsable y a donde inicia todo esto es el tan pavoneado expresidente Alfredo Félix Cristiani Burcar, denominado el presidente de la paz. Él prácticamente del 1 de enero de 1992 al 31 de mayo de 1994 se dedicó a viajar y a celebrar el logro que él había articulado y por el cual incluso él estuvo luchando con una serie de estructuras por ganar un premio Nobel de la Paz. Para mí, él y su equipo de trabajo del gabinete de seguridad de ese momento y de lo que se conoce como Consejo de Ministros son los principales responsables de no haber atendido recomendaciones y consejos de una cantidad de actores de aquel momento que decían que El Salvador no tenía que descuidarse porque vendrían graves problemas de inseguridad, de crimen y delincuencia. Por supuesto que no estaban anticipando nadie el tema de las pandillas criminales. Pero luego finaliza el mandato del expresidente Cristiani y antes de irse nos deja un legado de desconfianza para la institución recién fundada, la Policía Nacional Civil. En 1993, y tan pronto como un año después de haber alcanzado el acuerdo de paz, ordena que la Fuerza Armada saliera a desarrollar labores de apoyo, de acompañamiento a la Policía Nacional Civil, en lugar de fortalecerla, de darle un presupuesto digno, de darle instalaciones propias y crearle una mística de trabajo y de servicio. Así recibe el expresidente Armando Calderón Sol, quien fue denominado el gran reconstructor, la persona que le tocó reconstruir al país. Y en esa reconstrucción se priorizó el dinero, los bienes, las propiedades, los bancos, una serie de situaciones donde en aquel momento los tomadores de decisión y los grupos de poder establecieron que teníamos un Estado, un gobierno ineficiente y que había que buscarse vía privatizaciones, tener un mejor gobierno y un mejor servicio para la población. En este quinquenio del expresidente Armando Calderón Sol, pues fue todavía más lamentable porque no hubo ningún tipo de prevención, no hubo ningún tipo de anticipación ya a la formación de las pandillas en aquel momento ya en pleno gobierno. Y al contrario, surgen bandas semi-organizadas y organizadas que comenzaron a robar bancos, cajeros automáticos y una serie de delitos hacia la población. Seguimos con el gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez, donde las pandillas ya Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 ya existen y comienzan, luego de sembrar y de trabajar en lo oculto el odio entre salvadoreños y salvadoreñas, comienzan ya una actividad delictiva criminal. Y tenemos ya en el gobierno del expresidente Francisco Flores los inicios, la evidencia de la extorsión y de otros delitos criminales. El siguiente gobierno, Elías Antonio Saca,
pues ya es una mezcla entre situaciones que no pudieron manejar con el plan mano dura. Él dice, yo no les traigo mano dura, les traigo una super mano dura, las mujeres ya no estarán solas y se le acabó la fiesta a los malacates y a los delincuentes. Nada de eso sucedió y tenemos evidencia, licenciado Arévalo, de los primeros acercamientos y negociaciones de parte de malos políticos con las pandillas, para finalmente llegar a los dos gobiernos del FMLN, que son los más negligentes, los más incapaces y con los cuales las pandillas lograron el control de gran espacio territorial, vivieron una vida pública política y se aliaron con ellos para llegar al poder, creyendo que los pandilleros quitaban y ponían presidentes en la República de El Salvador. Pactaron con los criminales, hicieron tregua con las pandillas, mientras otros institutos políticos también trataban de negociar con ellos para alcanzar el poder a cambio de impunidad. Los conocedores de esta información tienen cierto conocimiento y es un conocimiento privilegiado acerca de lo que ha sucedido en el país. Y bueno, usted lo ha dibujado muy bien lo que ha sucedido en el país. Le mandan saludos desde Maryland, Antonia Cruz, les manda saludos desde Maryland, también Marco Rendero, le manda saludos desde Argentina, doctor. Muchas gracias a todas y todos, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo también, que Dios les bendiga, les esperamos en esta República amada de El Salvador, para que puedan venir a conocer y a experimentar parte de lo que estamos conversando en esta oportunidad. Bueno, las cosas están cambiando en el país y hace un par de días se dio de nuevo que han solicitado las personas que están en seguridad pública, tanto de la Fuerza Armada y la Policía, que están en esto del estado de excepción, llegaron a la Asamblea Legislativa para pedir otra prórroga. Y esto fue lo que sucedió, lo que se lee en la pantalla número 1. Le voy a dar lectura, doctor, para que usted me dé su opinión acerca de cómo está esta situación y hablemos de si realmente el país está cambiando o no está cambiando. Y dice que en el seno del Palacio Legislativo, en la plenaria 102, con 67 votos a favor, extendemos el régimen de excepción, una estrategia de seguridad del Ejecutivo para continuar la guerra contra las pandillas y encarcelar. Pero también tenemos el video. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa qué es lo que dice cuando están votando. Con 67 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros, en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 17 de abril del presente año. Gracias, pueblo salvadoreño, y gracias, diputados que apoyaron esta prolongación del régimen de excepción. Queda completamente aprobado. Bueno, esta es la esperanza que tienen unos acerca de lo que está sucediendo en el país, y esto provoca también algún entusiasmo para nuestros amigos televidentes, radioescuchas que están en diferentes partes del mundo, que está cambiando el país, no así como lo ve la oposición. Pero esto que acaba de suceder en la Asamblea Legislativa es lo que el presidente ha dicho, que no van a dejar de extender el régimen de excepción hasta que no se capture el último pandillero. ¿Cómo va hasta esta altura, según su análisis, doctor, acerca de esto que le llaman la guerra de las pandillas? Considero de que lo que observamos ayer es la confirmación de la voluntad política del señor presidente de la República.
a través del Consejo de Ministros y por medio del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro, se presentan ante la Asamblea Legislativa acompañado del señor Ministro de la Defensa Nacional y el señor Director General de la Corporación Policial. Solicitan la 13ª prolongación del régimen de excepción, el cual fue aprobado cerca de la medianoche del día miércoles 12 de abril del 2023. Los resultados son innegables, son irrefutables y muestran una clara tendencia a la baja. Y mi opinión la fundamento en los datos criminológicos y en los datos victimológicos de las fuentes oficiales de El Salvador, que son la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Durante un año, durante los primeros 12 meses del régimen de excepción, se registraron 227 homicidios, incluyendo los del 26 de marzo del 2022. Esto nos dio un promedio de 0.6 homicidios diarios para el periodo de 12 meses del régimen de excepción. Además, el régimen de excepción ha logrado que se capturen diferentes eslabones y niveles de todas las pandillas criminales que operan en la República de El Salvador. Ha generado un cambio en toda la tipología delictiva criminal, la cual se encuentra a la baja, sin excepción. Ha desmontado la organización jerárquica de las pandillas en El Salvador. Les ha quitado lo más valioso que ellos tenían, licenciado Arévalo, que era la presencia en el territorio, y la cual a ellos los llevaba a enorgullecerse de decir que eran sus territorios. De igual manera, la presencia visible de pandilleros en el territorio nacional es prácticamente invisible, porque ellos continúan escapando, escondiéndose, tratando de huir en el interior del país, en las montañas, en los bosques, en las selvas, en los caseríos, y hasta ahí está llegando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y algunos han logrado sin duda escapar por puntos fronterizos no habilitados hacia nuestros países hermanos. Por lo tanto, la actividad criminal y el poderío criminal que habían alcanzado las pandillas criminales en El Salvador, de acuerdo al desarrollo histórico sucinto que hice en estos breves minutos, ha sido erradicado y ha sido controlado por el gobierno del presidente Bukele, el Gabinete de Seguridad, con el apoyo del señor Fiscal General de la República. Le voy a presentar unas imágenes para que usted nos explique las imágenes que nos facilitó para darle una mayor comprensión a lo que realmente está sucediendo en el país, para el conocimiento del imaginario colectivo. Y dice en la pantalla número 9 lo siguiente, le voy a dar lectura y posteriormente vamos a conversar acerca de esto. Dice en la pantalla número 9 lo siguiente, doctor. A ver, dice, bueno, 108 días más 222, 330 días con 0 homicidio, periodo presidente Nayib Bukele. Pero continúa. Registro de incautación en 12 meses de implementación del régimen de excepción. 66.417 capturados. 2.547 armas de fuego incautadas. 3.292 vehículos. 15.878 teléfonos móviles. 3 millones en efectivo. 9.6 toneladas de diferentes drogas. Esto es lo que se dice y continúa. En El Salvador y su transformación a un año del régimen de excepción. Esta es la pantalla número 10, que es la que voy a darle lectura, que también tiene que ver con lo que le he mencionado. A ver, la pantalla número 10 dice lo siguiente. En El Salvador su transformación a un año del régimen de excepción ha cambiado y habla que son 365 días de transcurrido y determinados. Posteriormente, la proyección de tasa de homicidio
durante un año del régimen de excepción y saca la información. Periodo de vigencia del régimen de excepción, 365 días. Proyección de homicidios por cada 100.000 habitantes en 12 meses del régimen de excepción, 3.6%. A ver, explíquenos, doctor, para que la población tenga muy claro de cómo es que está cambiando el país, en qué tanto le benefician estos datos. Bueno, en primer lugar quiero hacer la aclaración que estas son cifras oficiales que ha manejado el Gabinete de Seguridad y que han sido públicas, y que además la Policía Nacional Civil informa todas las noches, al primer minuto del siguiente día, informa a los medios nacionales e internacionales de cuál ha sido el comportamiento de la violencia homicida en el día anterior. Y lo que yo he tratado de hacer es de aplicar algunas fórmulas que sean entendibles, que sean manejables para la audiencia. Lo que observamos ahí, pues, es la cantidad de homicidios, como ya lo había manifestado, en los primeros 12 meses de implementación del régimen de excepción. Vemos un promedio de 0.6 homicidios diarios, y además hay una proyección, una estimación sobre, con los datos que se tienen, se tomó de mi parte una proyección de 12 meses. No es un año calendario, pero es un buen ejercicio para darnos cuenta cuál es la ruta que ha generado y la evidencia que nos puede establecer el régimen de excepción, con un promedio de 3.6 homicidios por cada 100.000 habitantes en los 12 meses del régimen de excepción. Pero en el año 2021 El Salvador cerró con 18.2 homicidios como tasa anual. Ahora, el régimen de excepción también ha permitido, en una de las láminas se vieron los días con 0 homicidios. Hasta el 26 de marzo, esos eran los datos, esos eran los números, con los días dentro del régimen de excepción con 0 homicidios. El régimen de excepción ha venido a profundizar los logros y los resultados de la estrategia denominada Plan Control Territorial, y ha generado todas esas incautaciones que se vieron en las diapositivas, lo cual es suficiente para un desmontaje de la estructura organizativa, de las fuentes de reclutamiento, de las fuentes de financiamiento, de las fuentes de armamento y munición, y por supuesto de las finanzas criminales que han sido gravemente afectadas. Por lo tanto, el trabajo especializado de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y el apoyo invaluable de la Fuerza Armada, pues ha permitido este combate efectivo a lo que el señor presidente y el Gabinete de Seguridad le han denominado guerra contra las pandillas. Las guerras, licenciado Arévalo, están desde la óptica de la seguridad y la defensa nacional, están organizadas por diferentes batallas. Una guerra no la gana el que gana una batalla. La guerra será aquella que logre impactar todos estos pilares del objetivo estratégico. En este caso, las pandillas criminales. Mi opinión hasta este día, 13 de abril del 2023, es que el presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad llevan muchas batallas ganadas que permiten establecer, en mi apreciación, que el gobierno está logrando el fin deseado, que es ganar la guerra contra las pandillas. ¿Cuánto falta para que el señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz anuncie en cadena nacional de radio, televisión y multiplataformas a las y los salvadoreños en primer lugar, pero también al mundo, que ha ganado la guerra contra las pandillas? No lo puedo precisar. Será una decisión estratégica y que le corresponde únicamente al señor presidente. Y sé que lo hará cuando esté completamente el análisis y la planificación estratégica que él tiene
junto a su equipo de los funcionarios del Gabinete de Seguridad, con el apoyo del señor Fiscal General de la República. Hay un pensamiento de la oposición que no está de acuerdo con lo que se está haciendo con el estado de excepción, con el régimen de excepción, y ellos han manifestado que se están irrespetando los derechos humanos. Entiendo que hace años el gobierno de los Estados Unidos catalogó como una de las pandillas como terroristas. En El Salvador es muy conocido por toda la población que son personas delincuentes, criminales, asesinos, descuartizaban y desaparecían, y algunas veces hasta le prendían fuego a unidades de transporte, independientemente si iban o no iban gentes en el transporte colectivo. Asaltaban, extorsionaban y todo esto. Pero hay algunos de la oposición que todavía no perciben eso, y ellos dicen que la situación en el país no es como se lo pintan, no es como se lo dicen, no es como lo cuentan el gobierno del presidente Bukele. En la pantalla 6 le voy a colocar a ustedes y a los amigos de la radio y de la televisión digital de Pachanguera lo siguiente. Dice Frankie Marx: nosotros estimamos que un 15% de las personas capturadas durante el régimen son inocentes, según Samuel, vocero del movimiento de las víctimas del régimen. Pero también tenemos el video para darle mayor fuerza a lo que se está expresando en esta pantalla. El gobierno dice en los últimos datos que son más de 67,000 personas capturadas durante el régimen de excepción. Ese es el tema que tomamos nosotros como movimiento de víctimas, y es el tema que toman las organizaciones sociales de derechos humanos, incluso organismos internacionales. Sin embargo, pues nadie sabe si realmente esa cifra es real. Sabemos que el gobierno infla datos cuando le conviene, y cuando no, pues trata de bajar los datos. Entonces, no hay un acceso a la información pública de parte de este régimen. Tampoco no sabemos la cifra exacta de cuántas personas han sido liberadas. El gobierno asegura que son 3,000 personas las que han sido liberadas, y nosotros, de acuerdo a nuestros datos, la cifra es muy mínima. Yo creo que no llegan ni a los 2,000 personas liberadas durante el régimen. Decir también que es bien difícil decir un número exacto de cuántas personas víctimas inocentes hay presas durante este régimen, porque no tenemos ese dato, pero nosotros estimamos que un 15%, el gobierno dice en los últimos datos que son más de 67,000 personas. Bueno, esto es lo que dice el señor Samuel, que hay cierta desinformación y mentira acerca de la difusión de los datos que se obtienen. A ver, quiero su opinión, doctor. Bueno, realmente existen una cantidad de personas que emiten opinión tanto dentro como fuera del país. Mi opinión es que hay que ser respetuoso de cada uno de los criterios de hombres y mujeres que opinan en esta dirección. Me parece que también en estas opiniones lo que debería de hacerse es fundamentar la opinión, pero basarse en algún tipo de redes sociales, de cuentas que no son verificables, que no tienen una tradición, que son fuentes confiables, que investigan o que están en el análisis de los delitos, de los crímenes, del sistema penitenciario, podría ser muy temerario y bastante riesgoso. Pero esto muestra que en El Salvador existe libertad de expresión. Incluso muchas de las personas que opinan contrario al señor presidente, a su investidura como presidente de la República, independientemente de su pensamiento o ideología política, creo que debemos de respetar a la figura del presidente de la República. En segundo lugar, no solo irrespetan la persona y la investidura del presidente de la República, sino también a los titulares del Gabinete de Seguridad y la figura del señor Fiscal General de la República. Esto creo que desde mi punto de vista no abona ni es un argumento para poder justificar sus planteamientos. De igual manera, creo que muchos de ellos basan en alguna
supuesta información periodística o de algún periodista o comunicador, lo cual pues definitivamente nos confirma de que aquí hay una libertad de expresión a tal punto que le faltan el respeto a las autoridades, los difaman y cometen graves comentarios y no hay ningún tipo de proceso contra ellos o contra ellos. Así que lo que yo lamento, licenciado Arévalo, es que existan salvadoreños y salvadoreñas que todos los días están mintiendo y están difamando a la República del Salvador, a mi amado país, El Salvador, y que pareciera que cuando hay un homicidio se alegran porque según ellos afectan la figura del señor presidente y de su gabinete de seguridad, que pareciera que están esperando que ocurriera una reacción de las estructuras de las pandillas criminales como para poder decirle, ya ven que después de 13 meses del régimen de excepción no sirvió para nada. Entonces, esa parte yo la lamento porque creo que si nosotros no hablamos bien de nuestro país, no van a venir extranjeros a hablar bien de nuestra república. Pero sí me parece que lo que sí yo puedo hacer, licenciado Arévalo, es hablar y opinar sobre lo que yo estudio, sobre lo que yo investigo, sobre la disciplina que he mantenido durante todo el presente siglo para poder presentarme ante un medio de comunicación o un grupo de medios de comunicación como el que respalda su programa, para venir a tratar de brindar una opinión que sí estoy autorizado a emitir, que es la mía, porque por eso fundamento, por eso presento evidencia, por eso presento indicadores construidos por mi persona, con los datos oficiales, no con especulaciones, no con reportajes periodísticos, no citando fuentes anónimas, no diciendo obtuve esta información, pero la fuente me pidió que no lo pusiera en riesgo. Yo trabajo con fuentes oficiales y sobre eso hago mi análisis, que lo vengo haciendo desde el gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez, ya de una manera formal en medios de comunicación. Por lo tanto, mi opinión es la que yo puedo garantizarle, es la que me permito emitir en un programa como el suyo, de tanta audiencia nacional e internacional, y reitero, soy respetuoso de todas las opiniones, pero las que no comparto son las que difaman a nuestro país, a las instituciones, y las que faltan el respeto a las y los titulares porque no es necesario. Estamos conversando con el doctor Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología. Él está con nosotros en el programa de Pachanguera TV Digital y Pachanguera Radio. Le mandan saludos, doctor, desde Estados Unidos, Roberto Salinas y también José Aguilar, José Manfredo Aguilar, que nos está viendo en Estados Unidos. Le mandan saludos. Don Roberto, don señor Salinas, un fraterno saludo desde esta república. Aquí estamos en la zona oriental con el licenciado Arévalo desde la Unión y yo desde la ciudad capital de San Salvador. Que Dios les bendiga. Estas son las facilidades que nos da la tecnología ahora con esto del Internet. Hay una publicación que saca uno de los periódicos reconocidos de nuestro país, que es la publicación número 4, y habla acerca del régimen de excepción. Se le va a lectura también para que usted también me dé su opinión, doctor. Y dice lo siguiente, la publicación número 4. El Mundo dice, 7 organizaciones de izquierda anuncian marcha contra el régimen y reelección. Yolanda Magaña, miércoles 12 de abril del 23. Walter Raudales del MIS y Ricardo Navarro de Cesta lideran organizaciones de marcha el lunes 1 de mayo. Esto es lo que expresan, están en contra del régimen. A ver, ¿qué tan potable es esto para la situación esta de combatir la delincuencia, y que si están haciendo uso excesivo de la democracia en nuestro país estas organizaciones, doctor?
licenciado, pues tienen todo el derecho de manifestarse a través de lo que ellos están haciendo, una convocatoria de marcha, siempre y cuando sea una marcha pacífica, una protesta que no genere desórdenes públicos, que no limite la movilidad, que no existan privaciones de libertad, como se han generado en otro tipo de marchas que bloquean el libre acceso de las y los salvadoreños. Y creo que si ellos consideran que esa es una manera de expresarse, pues en El Salvador hay completa libertad para que lo hagan. Ahora, lo que sucede es que también observamos ahí personajes que están en plena campaña política y que quieren competir en las próximas elecciones, que han formado diferentes organizaciones, movimientos con el objeto de competir, con el objeto de ganar un rédito político electorero. Eso creo que le resta un poco de formalidad a la convocatoria, porque entendería que posiblemente vamos a tener un evento cargado de aspectos de política partidaria y de cara a las elecciones del próximo mes de febrero del 2024. Por lo tanto, si ellos consideran que de esa manera una persona que está acusada y que la Policía Nacional Civil con la Fiscalía tienen una ficha de su pertenencia a una estructura de pandilla criminal, si tienen un caso individualizado, si ha pasado a instrucción y va para vista pública y ellos creen que con una marcha van a quedar en libertad, pues es el derecho que les asiste. Pero la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República trabajan con evidencia, trabajan con peritajes, con prueba técnica científica pericial y utilizando todas las técnicas de investigación, de inteligencia, para poder presentar las acusaciones de manera individual, no en grupo, en los tribunales que están atendiendo este tipo de casos. Así que no creo yo que una marcha tenga una incidencia en una audiencia de instrucción o en una audiencia de sentencia definitiva. Así que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han logrado sostener los casos en sede judicial por el trabajo especializado de la investigación. Y aquí también es importante decir que la Fiscalía General de la República, dentro de todo este proceso de judicialización, ha presentado más de 4,000 requerimientos para que diferentes hombres y mujeres queden en libertad. Quiero aclararlo también porque esto es algo que no se dice. Hay muchas personas que han quedado en libertad, pero que continúan bajo control judicial. No es que han quedado completamente exonerados o que tienen un sobreseimiento definitivo. Muchas de estas personas, de estos 4,000, han dispuesto de una medida diferente a la detención provisional. Por lo tanto, el trabajo de la Fiscalía General de la República en sede judicial supera más del 93% de efectividad del total de capturados y de casos judicializados. Y este trabajo es en equipo y en estrecha coordinación entre Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o Fiscalía General de la República y Policía. Ahora esas barreras se quebraron. Le mandan saludos de nuevo. Doctor Roberto Salinas dice excelente controversia, saludos desde Florida. Y José Aguilar nos dice felicitaciones por el programa, sigan transformando el país, hablen la verdad al pueblo siempre. Dicen desde el exterior. En la publicación número 3 que le vamos a dar lectura, la diputada Alexia Rivas en la plenaria 102
dice ella acerca del estado de excepción. Vamos a comenzar a dar lectura desde el inicio y dice la diputada, el tema, este tema implica seriedad y amerita hablar de los daños históricos que las pandillas ocasionaron a las madres que ya no pueden ver a sus hijos, ya que los terroristas los mataron, dice la diputada. Y dice Alexia Rivas lo siguiente, afirma que como diputada votamos por el régimen de excepción para hacer justicia a los miles de salvadoreños que sufrieron las barbaridades de las pandillas, muchos de los cuales hasta tuvieron que huir del país para evitar la muerte o las extorsiones. Hay diputadas que dicen defender los derechos de las mujeres, pero no se ponen a pensar que en el año 2018 la PNC contabilizó entre enero y agosto 274 feminicidios en el grupo etario de 15 a 30 años. Diputada Alexia Rivas. Eso es lo que expresa la diputada de Nuevas Ideas. Así es que viene cambiando el país en la parte esta de los feminicidios. Doctor. Hay una disminución en todos los delitos de alto impacto o de eficacia como son conocidos en otros países. Por lo tanto, la evidencia, los indicadores criminológicos, victimológicos es sobre lo que yo puedo opinar. Y en esto hay evidencia por medio de las fuentes oficiales que acá el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública mantiene informada a la población. La Fiscalía General de la República hace cuerpo, hace equipo en conferencias cuando van a conversar sobre los resultados de la estrategia del Plan Control Territorial, a la cual ha sido invitada la Fiscalía que se incorpore como una decisión, en mi opinión, excelente. Luego hablan del régimen de excepción en equipo, y cuando hay casos de gran magnitud delincuencial, criminal, es usual que encontremos al ministro de Justicia y Seguridad Pública, al señor fiscal general de la República, al señor ministro de la Defensa Nacional, al señor director general de la Policía Nacional Civil y algunos mandos que trabajan con ellos articuladamente como equipo. Por lo tanto, los indicadores, los datos son la evidencia. Aquí no podemos seguir hablando de ocurrencias, licenciado Arévalo. No podemos hablar sobre especulaciones. Al menos la criminología tiene un método científico sobre el cual fundamenta las opiniones, que es no solo la observación, la comparación, sino que tenemos que disponer de evidencia que nos permita, a través de una serie de fórmulas y otra serie de instrumentos que nosotros nos formamos para poder medir y poder comparar no solo el indicador interanual, sino que podemos hacer una serie de juegos de los últimos 3 años, los últimos 5 años, comparar periodos presidenciales y de esa manera gestiones. Desde ya le digo, yo estoy ya preparando mi informe, el mío, mi análisis del 4º año de mandato del señor presidente Nayib Bukele. Voy a establecer una serie de comparativos de acuerdo a la evidencia. Y mi trabajo y mi servicio al país es presentar los números, presentar los datos de una manera más entendible, ponerle figuritas, ponerle muñequitos, para que esta información sea compartida con los televidentes, con los radioescuchas, con los cibernautas, y que ellos y ellas tomen la mejor decisión, licenciado. Le manda saludo también William Vigil, él está en Estados Unidos también, está viendo el programa de Controversia Radio. Hay un reconocido sociólogo, debo de entender, que está siempre laborando en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, en el Departamento de Sociología. Él escribe algo interesante en la publicación 5, le voy a dar lectura, y usted también me da su opinión para acercarnos a lo que está sucediendo en el país. Y dice lo siguiente:
Dice, no podemos, por supuesto que es una publicación del blog, no podemos levantar el régimen de excepción todavía. Digan lo que digan la oposición política y los que digan algunos organismos defensores de derechos humanos que protegen a los victimarios, sostiene el sociólogo René Martínez Pineda en el blog. Pero continúa en la siguiente publicación, que es la que sale en este momento. Vamos a darle lectura, que es la siguiente. Dice, el trato que reciben en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, SECON, es parte del castigo social que recibe todo criminal. Decir que es un campo de concentración es ponerse desde los ojos de los victimarios, resaltan el sociólogo René Martínez Pineda. No es del pensar de la población de que quiten el régimen de excepción. Algunos han manifestado públicamente, algunos empresarios, comerciantes, que piden que continúen, no así los que son de la oposición y algunos medios de comunicación. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, creo que el máster René Martínez es un sociólogo muy reconocido a nivel de nuestro país y de Centroamérica, y yo diría que de América Latina. Estudiar sociología es una bendición, y por supuesto que la sociología es el origen y el fundamento de la criminología. Además, la sociología tiene una subespecialidad que es la sociología criminal. Los pensamientos, la línea de pensamiento y filosófica del máster René Martínez, a mí me parece que es de acuerdo al método de observación, de acuerdo al método científico y de acuerdo a todas las variables que se estudian desde la sociología. Las opiniones del máster Martínez son fundamentadas en el estudio sociológico de la estructura de poder de la sociedad salvadoreña. Y por supuesto que sus valoraciones deben de ser consideradas, deben de ser tomadas en cuenta, porque en estos temas todos y todas debemos y podemos aportar a través de equipos multidisciplinarios. Y por eso el aporte de la sociología al tema de la seguridad pública, a la criminología, es valioso. La oposición siempre ha manifestado de que no está de acuerdo porque este proceso, primero dicen que es inconstitucional y segundo ha manifestado de que también irrespeta los derechos humanos. Esto hace eco en algunos organismos internacionales. A ver, este proceso que se está llevando, ¿qué tanto daño le puede hacer al país viniendo de organismos internacionales, doctor? Realmente los organismos internacionales en su mayoría tienen financiamiento millonarios de diferentes estructuras que colaboran. Los organismos que hasta este momento mayoritariamente atacan al señor presidente Nayib Bukele, su gobierno y al gabinete de seguridad, las instituciones y los titulares, son organismos que no tienen que ver con las megaestructuras que defienden los derechos humanos. Nosotros en el país las conocemos más como ONGs, organizaciones sin fines de lucro, pero estas organizaciones están desarrolladas con una sede en diferentes países y luego tienen organizaciones en diferentes países, tienen alianzas, tienen informantes, y para estos proyectos existen también fuentes de financiamiento que les permiten tener buenos proyectos, buenos compactos, con los cuales tienen una vida muy holgada en sus países. Estas personas viven unos estilos de vida más que solventes, les gusta el buen vivir, buenas camionetas, buenos ingresos, buenos salarios, vida en hoteles, buen vino, manjares, y tienen trabajando una serie de organizaciones en cada uno de los países que ellos han visualizado
que necesitan mantener control y operaciones, a los cuales obviamente les pagan una cantidad menor por informar, porque estos organismos locales en los países también no trabajan gratis, no son un trabajo de cooperación gratuito, no es hobby, no es divierta. Por lo tanto, creo que cuando algunos organismos con credibilidad se han pronunciado en el desarrollo de estas 12ª prórroga que está por finalizar y esta 13ª prolongación del régimen de excepción, lo hacen fundamentado principalmente en 1, 2 o 3 fuentes de información que son las que están girando y las que están distribuyendo diferentes indicadores, diferentes datos, los cuales no cuadran, no coinciden, y también existen una serie de repeticiones. Si yo soy un familiar, me considero víctima, pues, y estoy buscando ayuda, pues yo voy a toda la institución que me digan que trabaja en beneficio de las víctimas y voy a interponer a la organización A, a la organización B, y si hay una C, también interpongo ahí mi molestar, mi queja, mi denuncia. Y la mamá, el papá, la esposa o el esposo de las personas que están procesadas por este tipo de delitos de estructuras criminales, por supuesto que ellos dicen que no son parte de la estructura, pero son los principales que veían el cambio de vida, veían las refrigeradoras llenas de cerveza, veían la refrigeradora llena de comida, veían los celulares de alta gama, veían la ropa, veían todo lo que tenían y el estilo de vida que tenían y sabían que no trabajaban. Entonces, ahora, al momento de la captura, que pensaron que nunca iba a llegar y se burlaban de que la Policía Nacional Civil no tenía la capacidad de capturarlos, ahora están con una serie de situaciones en las cuales estas organizaciones son especialistas, son expertos en manipular a las víctimas y abusar de ellas y utilizarlas, y cuando ya no les sirven para sus propósitos, las desechan. Estamos conversando con el doctor Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología. Le mandan saludos José Ponce, saludos desde Miami. Dice, doctor, para ir finalizando voy a hacer la última pregunta, y es que con esto que está sucediendo en el país, que está haciendo eco también en otras naciones, y algunos ciudadanos de otras naciones dicen ya quisieran tener un presidente como Bukele en sus países. Con esto que está sucediendo en el país, voy a plantearlo de la siguiente manera, doctor Sosa. El país va a crecer en condiciones económicas, el país va a crecer en condiciones de educación, va a crecer en salud. Se va a extender esto si se le pega un golpe al monstruo que es la violencia y las pandillas. Si se termina eso, ¿todo eso va a crecer, doctor? Ya está creciendo, ya tenemos evidencia de mejores negocios, de nuevos emprendimientos, de más comercio, de más servicios, de más turismo. En las vacaciones recién pasadas de verano 2023, las playas de Oriente fueron de las más visitadas, algo que no ocurría en vacaciones anteriores. Se han disfrutado las vacaciones más seguras de la historia de la República de El Salvador, y la ruta del desarrollo está trazada, porque hay una premisa que establece que sin seguridad no hay desarrollo. Ahora que disponemos de mejores condiciones de seguridad, por supuesto que el desarrollo está llegando. Con esto, licenciado Arévalo, radioescuchas y cibernautas, no quiero decir que ya las pandillas fueron erradicadas, que ya no existen pandillas. Hay pandilleros que intentan seguir dañando y afectando a la población salvadoreña. Hay pandilleros que intentan extorsionar. Hay pandilleros que intentan asesinar. Hay pandilleros que intentan cometer otro tipo de delitos. Por lo tanto, este esfuerzo
está de manera permanente y continua por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia. Pero también es relevante, licenciado, decir que ya el ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro, se ha manifestado que el Gabinete de Seguridad, el Gobierno de la República, no van a permitir que se cometan delitos al interior de las prisiones. Y toda persona que sea investigado será procesado, capturado y llevado ante la justicia. Esto ha sido un golpe categórico y contundente, porque el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador ha sido más que contundente en decir que ellos están combatiendo a las estructuras criminales de las pandillas con las herramientas constitucionales y jurídicas que les ha provisto tanto la Constitución como la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el desarrollo y las oportunidades son una hoja de ruta y una posibilidad real ya en el 2023 y en el 2024. Pero también nosotros debemos de aportar, debemos de comenzar también a creer en nuestro país, debemos de desarrollar nuestros sueños en nuestra república, y a los amigos y hermanos que están fuera de nuestro país también animarles a que inviertan, a que vengan a conocer el país o a que vengan a revisar las oportunidades que están para emprender, hacer negocios, comprar viviendas, comprar apartamentos y alquilarlos como Airbnb. Hay una serie de oportunidades con los proyectos anclas del turismo, que es Surf City. Tendremos 6 competencias mundiales de élites en surf este año. Y además, bueno, ayer, aunque a uno no le pueda parecer, estuvo el denominado rey de la bachata en el Estadio Monumental Cuscatlán, ante más de 40,000 personas que disfrutaron de este y otros conciertos en el 2022, en el 2023. Tenemos el concurso de Miss Universo para el último trimestre del presente año. Tenemos los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. San Salvador será la capital del deporte en junio y julio del 2023. Y todos estos eventos, licenciado Arévalo y amigos que nos sintonizan, es por las condiciones de seguridad. Este día también se han desarrollado las pruebas por la CIGED para una empresa que está instalando internet utilizando satélites del señor Elliot Moss. Por lo tanto, inversiones de gran nivel están llegando al país y seguirán llegando. Así que hay buenas noticias para El Salvador, hay buenas noticias desde El Salvador, y mi labor es, como ciudadano, como habitante de esta república, aquí nací, aquí me he desarrollado y aquí me voy a morir, en mi tierra. Le expreso mi agradecimiento, doctor Sosa, por habernos acompañado y por haber aceptado la invitación de este servidor al programa de Controversia Radio, Radio Pachanguera, TV Digital. Le agradezco mucho, licenciado Arévalo, ha sido un buen conversatorio. Le felicito por su conducción, por su trayectoria. Usted es uno de los presentadores con mayor evidencia de desarrollar una labor que permite exponer, que le da el tiempo a uno para poder exponer una idea, un pensamiento. Espero que algo de lo que yo he podido manifestar en esta oportunidad le sirva a su gran audiencia para que esté mejor informada y para que pueda tomar su propia opinión desde una óptica técnica, desde una posición criminológica y victimológica. Que Dios les bendiga, abracen la vida. Gracias, doctor Ricardo Sosa. Muy amable por haber aceptado la invitación. Es el doctor Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología. Pase buenas noches y gracias por habernos acompañado. Y a los amigos de la radio que siempre están pendientes, también
Gracias, buenas noches, y a los que nos están viendo en TV Digital en el extranjero, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Pasen buenas noches. Este fue su programa, Controversia Radio, a través de Radiodifusoras de Oriente.